Bueno, quisiera para comenzar mi presentación definir tres aspectos de contexto que para mí son importantes. En primer lugar, algunos de ustedes pues ya en otras fases del proyecto tuvieron la oportunidad de compartir, pero con otros no. Y me parece importante en la misma vía que nuestro conferencista de la mañana nos contaba acerca del papel de la institucionalidad independiente de los roles que tengamos en la institución. Nosotros somos un grupo de trabajo, un grupo de investigación en el que está el profesor Luis Eduardo Becerra también, y nuestro grupo de investigación ha dedicado una de sus líneas de trabajo desde su fundación a la universidad como objeto de estudio. Nosotros somos un grupo de una escuela de ingeniería que trabaja en gestión de la tecnología y la innovación, pero ha dedicado una buena parte de su trabajo a estudiar la universidad. Es por eso que lo que quiero compartirles el día de hoy es el resultado de una investigación que, digamos, tiene la otra cara de la moneda. Nosotros hemos trabajado como investigadores, pero también hemos tenido la oportunidad de participar en las decisiones institucionales desde cargos de dirección, desde cargos de gestión de la universidad, y nuestro trabajo de investigación lo hemos hecho siempre con el propósito de, digamos, alimentar esas dos funciones. Así, mi papel aquí es como investigadora, pero también leyendo lo que la investigación hace para la gestión. Muy bien. En segundo lugar, para darles otro contexto, yo quisiera mencionar que esta presentación, a diferencia pues de la muy completa presentación que tuvimos esta mañana, tiene un foco específico en una de las demandas que actualmente nos están haciendo como universidades, y es cuál es el papel de la universidad en los sistemas de innovación. En los diferentes países se está hablando de la relación de la ciencia, la tecnología y la innovación, y nosotros, cuando comenzamos a plantear este proyecto, quisimos saber la historia que contaba y las transformaciones institucionales que decían de lo que era el papel de la universidad en ese sistema. Ese, digamos, es el origen de este trabajo que les voy a presentar. Y en tercer lugar, además porque quiero dar el crédito, quiero contar que este tipo de trabajo para mí es la respuesta a un reto que Roberto Escarré nos dio en una de las primeras experiencias de formación del proyecto Suma. Él dijo algo que para mí fue en su momento iluminador. Roberto, que vamos a tener la fortuna de contar con él mañana y pasado mañana como conferencista, Roberto nos dijo: ustedes están preocupados por las fuentes alternas de financiamiento. Eso era un tema que era común para todas nuestras instituciones. Él dijo: es muy importante para encontrar alternativas de financiamiento poder contar muy bien, metódicamente, para hacerlo más rápido, como bien nos decían, acerca de cuál es el aporte que la universidad hace a la sociedad. De esa manera, si yo cuento qué es lo que aporto, se abren unas posibilidades importantes de financiamiento. Como les digo, para mí ese mensaje fue en su momento bien interesante, lo seguimos trabajando y bueno, de alguna manera, aunque no era el propósito, creemos que este trabajo da una lectura que responde a ese reto. Muy bien, entonces quiero comenzar. Esta es una imagen aérea del campus principal de la Universidad Industrial de Santander, del cual como campus pues nos van a hablar el día de mañana. Sin embargo, pues de paso hago la invitación a quienes estén interesados, porque finalmente esto ha sido la red, de trabajar de manera conjunta si hay proyectos de interés, y por supuesto pues nosotros desde la universidad estamos muy interesados y con las puertas abiertas para todos ustedes. Bien, les decía entonces que este es un trabajo de investigación que hemos desarrollado alrededor del rol de la universidad, y vamos a ver qué es el rol desde la evolución. Es un estudio ex post de lo que fue el papel de la universidad en su área de influencia frente específicamente a su papel en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, vamos a saltarnos un poco la agenda. Saltaré algunos tips para que podamos avanzar. Entonces, como bien les decía hace un momento, la pregunta inicial de investigación era: queríamos saber cómo se relacionaban las políticas, las decisiones internas que la universidad había tomado en el periodo de referencia 1993-2008, ya les voy a contar por qué ese periodo, y cuál era la relación entre esas decisiones, que básicamente están asociadas a un proceso de reforma organizativa muy importante que surgió la universidad, frente a la economía regional específicamente, y quiero entonces mencionar una de las posturas teóricas de mi trabajo,
alrededor de las capacidades tecnológicas de la región, entendiendo capacidades tecnológicas como capacidades de innovación y capacidades de absorción. Así las cosas, decidimos esa ventana temporal de 15 años porque en Colombia, fruto de la Constitución de 1991, en el año 92 se aprueba la Ley de Educación Superior en el país, que comienza sus efectos, su aplicación en el año de 1993. Por eso comenzamos a contar la historia en ese momento. No quiere decir que antes nada existiera, solo que realmente fue un momento de transformación importante en el país. ¿Por qué hasta el año 2008? Porque en el año 2008 declaramos nuestro plan de desarrollo actual, que tiene una vigencia 2008-2018. Y en ese momento tuvimos varios de los insumos que planteamos en su momento, que es lo que está en curso, y como vamos a ver, varios de los resultados de este trabajo de investigación en este periodo de tiempo tienen sus efectos actualmente, pero nosotros metodológicamente acotamos la historia hasta antes de la formulación del plan, porque por supuesto el plan de desarrollo generó otras transformaciones que seguramente nos iban a, digamos, a dificultar la posibilidad de atribuirle a las decisiones del momento posterior lo que estábamos viendo como resultados. Muy bien, entonces quiero contarles cuál era la proposición, porque ahí pues aparece algo de lo que podría ser de interés para ustedes. La idea que nosotros inicialmente teníamos era que la universidad, al redefinir su perfil hacia una universidad de perfil emprendedor, había dado la posibilidad de hacer viable el sistema regional de innovación. Era una contribución específica y puntual que queríamos explicar en función de las decisiones internas que se habían tomado. Para poder trabajar esa proposición, entonces comenzamos con la definición de los aspectos o del marco conceptual que íbamos a abordar. Y en ese sentido utilizamos 3 referentes. No los voy a aburrir con esto, pero es muy importante para mí que sepan desde dónde estuvieron nuestras posturas. Nosotros comenzamos en la revisión inicial documental a encontrar que lo que Burton Clark había hablado acerca de la universidad emprendedora se parecía mucho a lo que estaba pasando en la universidad. Y entonces decidimos comenzar a estudiar lo que él hizo, hasta que lamentablemente falleció. Él es un sociólogo estadounidense que pues, trabajó muy fuerte el tema de universidad, pero lamentablemente murió muy temprano, y los desarrollos posteriores pues, ya son de otros autores. Burton Clark plantea, a partir de un estudio de casos que inicialmente tuvo 15 universidades en varias latitudes del mundo, unas características de lo que considera una universidad de perfil emprendedor. Así las cosas, entonces nosotros utilizamos como referencia ese concepto de universidad emprendedora. El segundo referente que utilizamos fue la concepción de Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y aquí nos concentramos en determinar cuál debería ser el papel o qué era lo que esperaba el sistema regional de la universidad frente específicamente al reto de la transformación alrededor de la innovación tecnológica. Y por último, utilizamos como referencia un documento germinal del autor de apellido Beer. Él trabaja básicamente en dinámica de sistemas, pero realmente metodológicamente lo que nos permitió trabajar con Beer fue poder afirmar categóricamente sobre la viabilidad del sistema, porque una de las características que tiene ese modelo es que ante la presencia de ciertos elementos que están allí en esa concepción que él desarrolla, si existen esos elementos, el sistema es viable, y esa era una de las preguntas que queríamos resolver. Gracias. Bien, entonces, para entender un poco la dinámica de la Universidad Emprendedora y nuestro contexto institucional, nuestra universidad nació hace 68 años fundamentalmente como una escuela de ingeniería. Así las cosas, y nosotros utilizo aquí una taxonomía que me parece bastante útil, planteada por Ignacio Fernández de Lucio, en donde habla de los tipos de universidades desde sus propósitos, digamos, esenciales. La Universidad Industrial de Santander nació como una universidad que se podría catalogar como académica. Era una escuela de ingeniería dedicada fundamentalmente a la docencia. Eso fue hace 68 años. En la década de los años 80 del siglo pasado, tomó la decisión de convertirse en una universidad de investigación, y eso lo hizo migrar a lo que se denomina dentro de esta taxonomía una universidad clásica. Pero posterior a esa definición, llegó un momento en los años 90, por las razones que ya les he comenzado a exponer,
en donde comenzó a tomar la forma de una universidad emprendedora. Aquí quisiera mencionar algo que fue realmente siempre ha sido un momento ha sido un tema de tensión internamente en la universidad, por esa idea de volver empresa a la universidad. Y cuando uno ve en la literatura que hay universidad empresarial, pues todavía como que se ratifica el tema. Sin embargo, algo de lo interesante de lo que plantea Clark es que hay una diferencia importante. Efectivamente, hay universidades que en su vocación, y ustedes los que han visto algo de propiedad intelectual y de patentes, uno de los íconos de cómo una universidad consigue recursos es el caso de la patente de Gatorade. La universidad que la generó es una universidad de perfil empresarial, válido. Nosotros no somos ese tipo de universidad, claramente, pero para nosotros el aporte económico al sistema en el que estamos es una forma de aporte social como universidad. Así lo hemos entendido como universidad y este trabajo lo pretende reflejar. Muy bien, entonces, entendiendo que la universidad migró de esa manera, durante el trabajo hicimos un análisis de contenido documental de 15 años de actas, acuerdos, resoluciones, actos administrativos, de cómo la universidad había entendido lo que Clark determina las vías de transformación de la universidad emprendedora. Para Clark, una universidad emprendedora se caracteriza porque tiene un financiamiento diversificado. La universidad cumplía con esa condición y después de la ley 30 con mayor razón. Otra característica es que tiene un núcleo administrativo fortalecido. Ese fue también el caso de nuestra universidad, que como ya les conté, al ser una escuela de ingeniería inicialmente, la historia nos ha mostrado que la dirección universitaria ha estado en manos de profesores y en su mayoría ingenieros. Eso ha tenido una caracterización que le da una connotación cultural también particular. Adicionalmente, bueno, aquí quiero mencionar que estoy mencionando solo algunos aspectos. A cada uno de estos ítems de vías de transformación le hicimos un cálculo de los indicadores que podrían permitir afirmar que la universidad tenía estas condiciones. Esta es uno de los, digamos, de los resultados metodológicos que podrían ser replicables en otras experiencias. Adicionalmente, la Universidad Emprendedora de Clark tiene una periferia de desarrollo extendido. Esto quizá ha sido uno de los temas más conflictivos institucionalmente en estos últimos años, porque se refiere a la aparición de nuevas unidades o nuevos agentes dentro de la universidad, como las fundaciones, los parques tecnológicos, ciertas entidades que no son, digamos, del core tradicional de la universidad en términos de organización, pero que permiten cumplir unos roles sociales diferentes. En el caso de nuestra universidad, la incubadora de empresas más importante de la región, nosotros sí solo tenemos una, esos datos de Brasil son apabullantes. En el caso nuestro, pues la única que existe en la región, pues fue gestada, digamos, con el liderazgo de la universidad. Así como ese ejemplo, pues hay otros ejemplos de otras formas de institucionalidad creadas en el momento. Otra de las características es el fortalecimiento de los departamentos. Entonces me adelanto un poco. En la esencia de la reforma organizativa de la universidad fue cambiar a un modelo de gestión descentralizada con información concentrada. Nosotros tenemos unas escuelas que se encargan del desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión por áreas disciplinares. Esas unidades pueden hacer gestión, pueden generar recursos a partir de sus propias capacidades, y la universidad tiene un reglamento y un sistema de información único. Ese esquema pretendía, entre otras, dos cosas. Primero, replicar un poco la experiencia de lo que el país estaba teniendo con el proceso de descentralización del Estado, pues de la estructura del Estado en el país en los años 90 se dio, y adicionalmente estimular a los profesores de esas escuelas a generar desde sus propias perspectivas nuevas formas tanto de conocimiento como de recursos. Así las cosas, algunas escuelas decidieron irse por el camino solo de la investigación y entonces pues desarrollaron su fortaleza solo en investigación. Otras escuelas, por su parte, decidieron desarrollar su fortaleza en extensión, en vinculación asociada a consultoría y asistencia técnica, y ahí desarrollaron un nicho también importante. Cada una de las 27 escuelas hizo un camino diferente. Por supuesto, todo enmarcado en un mismo plan de desarrollo. Bien, entonces, bueno, y por último está la interiorización de la cultura emprendedora. Como casi todas las instituciones similares a las nuestras, pues el tema del emprendimiento de los años 90 hacia acá
ha sido uno de los motores y de los retos que se nos han planteado. A partir entonces de esos elementos, logramos encontrar que efectivamente la universidad tenía un perfil emprendedor. Ese fue uno de los principales hallazgos. Y considerando ese perfil, pasamos a mirar si esa decisión interna de la universidad había afectado el medio externo económicamente hablando en términos de su sistema. Y para eso fue que utilizamos el modelo de sistema viable propuesto por BIA. En este modelo de sistema viable aparece como condiciones estrictamente necesarias para que un sistema lo sea, que estén presentes estos 5 componentes. Y el caso de la implementación de operaciones era lo que hasta antes de los años 90 la universidad venía haciendo. En otras palabras, generando ingenieros, formando gente en ingeniería, en áreas básicas, generando papers, generando resultados de investigación. Su rol estaba muy concentrado en ese componente de operaciones. Pero, como vamos a ver, comenzó a tomar un rol protagónico en la integración del entorno, en la definición de políticas, en la inteligencia del sistema. Estos elementos, que eran los que pretendíamos, ¿cómo se justifican? Porque era interesante analizar el caso de la universidad, no solo porque nosotros trabajemos allí. El caso de Santander es un caso que se está analizando en el país, porque aunque claro, como país tenemos unos índices de competitividad, pues como son los índices latinoamericanos, en términos regionales, en Santander, pese a ser un enclave petrolero, hay algo que es un fenómeno económico medido básicamente por el PIB, en donde pese a tener esa dependencia del petróleo, estamos teniendo una dinámica importante también desde esa misma época, desde los años 90. Así las cosas, en este momento, la región es la 4ª economía del país. Nosotros tenemos alrededor este dato, pues, de 2 millones de habitantes. Ahora pues no tenemos los últimos datos oficiales, pero estamos hablando de aproximadamente el 4% de la población de Colombia. ¿Por qué es importante analizar este caso? Nosotros como universidad somos una de las 32 universidades del sistema público estatal. En Colombia tenemos, además de las universidades, otros actores asociados a la institución técnica y tecnológica, que es parte de la reforma que se viene gestando para revisar la educación como educación terciaria. Sin embargo, como fruto de la Ley 30, hay una distinción clara entre el papel de las universidades, las instituciones técnicas y tecnológicas y, por supuesto, en el caso puntual de esa ley de educación superior, hizo una apertura importante en términos de universidades privadas. En nuestra región, para que más o menos ustedes tengan una idea, de las 9 universidades que hay en Santander, solo una es oficial, para tener más o menos una relación. ¿Qué es lo que tiene la universidad que lo hace interesante o por qué nos hace pensar que fue determinante su papel? Entonces, en este momento, comienzo por el final. En la región, si ustedes ven los datos oficiales, solo tenemos 8 programas de doctorado activos. El último fue aprobado hace un mes, pues comenzó actividades hace un mes de una universidad privada, pero hasta mes atrás, los 7 programas de doctorado de todo el departamento estaban en la universidad. Esa era una de los índices tradicionales. En términos, digamos, de presupuesto, que es una de las cifras que llama la atención, tenemos un presupuesto importante que, como vamos a ver, este es el dato a 2015, estamos hablando de 140 millones de dólares en equivalencia en pesos colombianos. La cifra de pesos colombianos suena más estrepitosa. Bien, adicionalmente, reitero que somos una universidad relativamente joven, tenemos 68 años de trabajo y tenemos en este momento 5 facultades alrededor de las 27 escuelas que les mencioné. Bien, aquí en el desarrollo metodológico, lo que les interese podemos conversarlo después. Vamos a adelantarnos un poco de los resultados. Bueno, muy bien, entonces en términos de los resultados, ¿qué les quiero, digamos, contar? Nosotros encontramos que las transformaciones internas de la universidad tuvieron razones internas, pero también hubo, digamos, incidencia directa de ciertas políticas externas, específicamente 3, y quiero referirme a específicamente una, que es en términos de la política de educación superior, una de las más relevantes para este caso.
y es el tema de la medición a través de los procesos de acreditación. Palabras simples, la acreditación institucional hizo que la universidad comenzara a preocuparse por medir su relación con el medio. Hasta antes del año 1998, año en el que acreditamos el primer programa, nosotros teníamos las relaciones absolutamente silvestres, si me permiten la expresión. No teníamos contabilidad alrededor del tema. Y por supuesto, a la hora de comenzar a medir, pues comenzamos a encontrarnos con sorpresas. Lo que dábamos por obvio, lo que nos parecía una verdad, pues realmente comenzó a no serlo. De otra parte, encontramos también que la política nacional de competitividad nos comenzó a afectar directamente porque nos dio un rol, y nos dio un rol en el sistema que teníamos el rol, pero no necesariamente teníamos los recursos. ¿Qué sucedió? Con el Sistema General de Regalías, que ya estamos hablando de la década de los 2000, apareció una fuente de financiamiento importante que hizo que otros agentes del sistema volcaran su mirada hacia la universidad. Eso era en un momento histórico posterior. Esta cifra, pues este dato es para que pues tengan ustedes claro esta gráfica, es en la parte inferior el crecimiento del PIB Colombia y el crecimiento del PIB Santander, para un poco mostrarles que no es un tema solo de opinión decir que en Santander están pasando cosas interesantes que estábamos intentando medir. Tenemos uno de los índices de desempleo más bajos del país como región y un producto interno pese a la crisis del petróleo que ha ido en incremento. Con datos de la CEPAL, el nivel, digamos, la postura regional en términos del lugar en el país de competitividad, hasta el reporte del 2004 estábamos en el cuarto lugar a nivel país, subiendo un escalón. Eso también daba cuenta, era uno de los indicadores que estábamos midiendo acerca de cómo había sido la evolución. En términos de grupos de investigación, en Colombia tenemos esa particularidad. La práctica científica y de investigación está asociada a grupos de investigación más que a los investigadores, de manera complementaria, pero fundamentalmente se mide en términos de grupos. En este momento, como les mencioné, la universidad cuenta con 80 grupos reconocidos por Colciencias. El crecimiento, ustedes lo pueden ver en la gráfica. El número de investigadores por cada 100.000 habitantes. Este es el dato país versus el dato región. Es otro de los índices que estuvimos analizando acerca de, digamos, el impacto de la universidad en el medio. Y en este último quisiera, porque además es al presentar los resultados de lo que más ha llamado la atención, y es el papel de la universidad en la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación. Lo que está aquí es la aparición en años, en el periodo de tiempo, de instituciones que han sido creadas para fortalecer el sistema, y en la parte superior están las instituciones en donde la universidad o está en la junta directiva o propuso la creación de la unidad. Esta es una forma de mostrar, como yo les mencioné en la parte del modelo de sistema viable, de participación en las actividades de coordinación. Este es un índice que no está medido en los indicadores tradicionales de los sistemas de innovación. Gracias. Bien, entonces, ya en términos, si quieres nos adelantamos, por favor. En términos de los hallazgos, les hablaba de manera anticipada del modelo de gestión. Cuando la universidad opta por trabajar con ese esquema de escuelas, genera un crecimiento en términos de sus cifras. Un crecimiento en términos de matrícula, de pregrado y posgrado, un crecimiento en términos de la producción científica, tecnológica, y este que es el que les puede parecer más interesante a ustedes, la evolución del ingreso en el periodo de referencia. Recordemos que una de las características era la diversificación de las fuentes de financiamiento. Esta gráfica nos indica en pesos constantes cómo fue la evolución de las rentas propias de la universidad en este periodo de referencia. Este es un tema bastante delicado, y yo tengo que decir que de la mano de este esfuerzo, porque todo el tiempo lo hemos dicho, institucionalmente se ha hecho el esfuerzo, pero no hemos decaído
en el esfuerzo de seguir pidiéndole al gobierno nacional el apoyo a la universidad. Es decir, nosotros no pretendemos ser una universidad financiada solo con rentas propias, pero sabemos que las necesidades de la universidad superan lo que podríamos pretender en el mejor de los escenarios nacionales. Aquí también quiero contarles algo que es otro de los retos institucionales. Este es el comportamiento de la planta docente vinculada, y quiero contarles que los profesores de planta no han tenido el crecimiento del total de la población, con un reto que tenemos de retención de personal. Nosotros pues somos una región de la periferia y competimos pues con las universidades que están, con las universidades y con otras instituciones del sistema que están captando a quienes podrían ser profesores nuestros. Entonces, aunque tenemos una planta de personal, no logramos la eficiencia deseada en términos de captación de profesores. Y eso es un reto porque, claro, necesitamos tener más profesores, pero mientras no lo logremos captar, pues no podemos hablar de ampliación de planta. Eso es otro de los hallazgos importantes. Muy bien, esta es una gráfica que también es muy diciente. Aquí tenemos los datos desde 1964, que es desde donde tenemos disponible en Scopus, pero en la última década posterior al análisis que les he presentado, encontramos el principal crecimiento en términos de las publicaciones científicas, que para nosotros pues son un primer paso para el desarrollo de esas capacidades científicas necesarias. Y ya para cerrar, entonces en esta gráfica resumimos la historia. Ustedes disculparán, mi formación en ingeniería es bastante evidente, todo muy cuadradito, todo como corresponde para los ingenieros, pero en esencia en esta gráfica lo que tenemos es la relación en la parte naranja de la universidad tradicional. Yo les mencionaba, como sistema hacíamos parte del componente científico del sistema regional de innovación. Al convertirnos en una universidad emprendedora, lo que está en azul son las formas en las que tuvimos injerencia en la viabilidad del sistema a partir de decisiones institucionales internas de transformación. Gracias. Muy bien, entonces, ya para cerrar, como conclusión, llegamos, digamos, la principal conclusión de ese estudio, que nos ha permitido visibilizar varios esfuerzos institucionales. La principal es que la transformación de la universidad hacia ese perfil emprendedor efectivamente hizo viable el sistema regional de innovación del área de influencia de la universidad, por supuesto. La transformación institucional tiene dos factores que se le pueden atribuir, muy importante porque si no queda la sensación de que solo fue por razones exógenas. Las condiciones del medio, la política nacional, tanto de educación como de competitividad, nos generó nuevos retos, pero la forma como la universidad se miró a sí misma dio como resultado esta transformación. En otras palabras, la universidad había podido optar por no hacer la transformación. Entonces, tomó esa decisión y ahí hay un punto importante que 20 años después estamos evaluando como impacto. Sin embargo, pues la historia no es todo alegre. De todo el trabajo exploratorio seguimos en deuda, tenemos nuevos retos. Ustedes todos saben muy bien que en nuestro país tenemos una gran expectativa con lo que vaya a pasar. La historia de nuestro país puede cambiar de una manera muy importante este año y seguramente tendremos nuevos retos. Uno, por ejemplo, de los que hemos identificado es el reto que la universidad tiene o la deuda que tiene con el agro, y es un trabajo que tenemos que ir adelantando, que fue detectado también en este trabajo. Así las cosas, los retos siguen, pero lo cierto es, y fíjense que ahí está la dificultad del discurso, cuando yo busco recursos, yo necesito mostrar que tengo los problemas, pero también necesito mostrar todo lo que he podido hacer para poder apoyar mi argumento a la hora de pedir. Entonces, en este caso, en este estudio lo que nosotros hicimos fue una declaración de lo que tenemos tarea pendiente por hacer, pero también de todo lo que hemos logrado hacer. Bueno, adicionalmente, otra de las conclusiones importantes es que, y esto tiene mucho que ver con el trabajo de Roberto Escarré, es el impacto económico, digamos, en la microeconomía que genera la universidad. Pues una comunidad universitaria de 19.000 personas solo en pregrado, por supuesto genera un efecto económico importante en la región, pero adicional a ese efecto están todas las otras formas de vinculación, y aquí esta taxonomía les puede ser importante. ¿En dónde concentramos los esfuerzos
de la contribución en términos del sistema regional. Nosotros hicimos un inventario de todas las acciones que permitían fortalecer la relación de las empresas locales con fuentes de conocimiento, todos los comités universidad, empresa, estado, todos los centros de desarrollo productivo que la universidad lideró, que le permitió al empresario acceder a una información que no tenía, bueno, un conocimiento que no tenía antes de esas figuras. Otra de las formas de contribución es la infraestructura. Los laboratorios que la universidad tiene en su parque tecnológico, por ejemplo, son recursos de infraestructura que son apuesta de región y están gestionados, han sido gestionados de la universidad misma. El tercer rubro corresponde a la intermediación entre empresas y el entorno internacional, o sea, institucional. Nosotros estamos permitiendo que las organizaciones, a partir del conocimiento en términos de gestión, un caso específico es el Sistema General de Regalías, las instituciones puedan desarrollar proyectos, accedan a recursos públicos o a cooperación internacional a partir de las capacidades de gestión que tiene la universidad. Esa fue otra categoría de contribución que se encontró. Otro de los elementos es el intercambio de tecnología interregional. Esto está asociado a las capacidades de absorción que les mencionaba al comienzo. Y por último, la conformación de canales formales e informales. Todo el tema de apropiación social de la ciencia está allí incluido. Muy bien. Como recomendaciones para la universidad, eso solo se los quiero dar como ejemplo porque mi invitación nuevamente es a que la academia nos apoye en la gestión y que la gestión entienda que la academia tiene algo para ofrecer, porque finalmente lo que prima es la institucionalidad. Entonces, nosotros dimos algunas recomendaciones de este trabajo, coincidimos con la necesidad de formar a la gente que está encargada de la gestión, porque me devuelvo un poco, en ese esquema de las escuelas, el director de escuela es un profesor estatutariamente, y eso nos ha implicado un reto porque no todos los profesores quieren hacer gestión. Entonces ahí siempre estará el dilema permanente de si debe estar o no debe estar y qué perfil adicional debe tener. Me parece fabuloso lo que nos mencionaban esta mañana del requerimiento de formación específico para ocupar los cargos. En nuestro caso en este momento será muy difícil porque nos cuesta trabajo convencerlos de aceptar. Entonces si ponemos una barrera adicional realmente estaríamos en dificultades. Y de otra parte, pues nosotros mencionamos que sigue siendo un reto el trabajo transdisciplinar porque fruto de esa, digamos, de ese camino de las diferentes escuelas, ahora nos toca hacer o proponer retos que hagan que diferentes disciplinas se unan para responder a problemas regionales. Ese es otro reto que nos aparece fruto de los problemas del crecimiento. Y ya para terminar, entonces quiero contar que como productos específicos de este trabajo se hizo una propuesta de creación de una nueva vicerrectoría, atendiendo algunas de las recomendaciones de Clark frente a la idea de tener separadas ciertas actividades, y adicionalmente se creó un programa de formación a nivel de maestría que en este momento está desarrollando su primer cohorte. Y ya para terminar, como producto regional, fruto de los retos que teníamos o de las deudas que teníamos regionales, lideramos el proceso de formulación del Plan Departamental de Ciencia y Tecnología que está hoy vigente en el departamento. Todos estos fueron resultados específicos y directos del trabajo de investigación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si tienen alguna pregunta. Una pregunta. Si nos pueden ayudar con el micrófono, por favor. Le agradezco sobremanera su exposición, realmente es muy interesante. Permítame hacerle una pregunta. Se refiere a evaluación y acreditación. En cuanto al modelo anterior que manejaban, y al modelo actual, que es parte de otro paradigma distinto, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se ha
¿Cómo han sido los procesos no solamente de formación del grado, del posgrado, que los he expuesto bastante de manera interesante, en número de maestrías, de doctorados, aunque doctorados todavía está limitado, ¿no? Todavía no tienen postdoctorado, pero ¿qué ha sucedido con la investigación, con la interacción social principalmente? ¿Cuánto han trabajado a nivel comunitario? ¿Cuánto de los problemas de la sociedad la universidad suya está resolviendo? Y luego el desarrollo de la gestión institucional, es decir, cómo son sus políticas y cómo han avanzado en ese medio. Bueno, muy bien. Gracias, voy a intentar responder porque son diferentes ámbitos. En primer lugar, yo tengo que decir que las contribuciones en términos de la formación de pregrado y posgrado han sido caminos diferentes disciplinarmente. Nosotros tenemos dentro de las facultades, por ejemplo, la Escuela de Trabajo Social. Todo su trabajo como trabajo social es del ámbito, de hecho se crea el programa para atender un requerimiento específico. Entonces, disciplinarmente nosotros tenemos una facultad de salud para darle una idea de cómo se maneja la extensión en salud. Nosotros tenemos la administración del hospital universitario de la región, desde la facultad de salud. Hacemos docencia asistencial allí, así que en el ámbito de salud estamos presentes. En el ámbito, pues casi en todos los ámbitos económicos y sociales. Tenemos una escuela de Derecho, tenemos una escuela de Filosofía. De hecho, tenemos programas que son, solamente los puede ofrecer la universidad porque no tienen una demanda alta para las instituciones privadas. Nosotros tenemos los únicos programas de ciencias básicas, física, química, tenemos doctorado en física, doctorado en química, que son programas que, digamos, que tienen una barrera de entrada para otras instituciones. Así las cosas, en diferentes ámbitos sociales nosotros tenemos desde las prácticas sociales de los muchachos, tenemos la práctica social como modalidad de trabajo de grado, tenemos diferentes formas de vinculación. La política de extensión de la universidad contempla 7 tópicos de intervención, que incluye la docencia asistencial, las prácticas empresariales, la consultoría y asistencia técnica. Tenemos una línea de extensión social, que es una línea en donde la universidad trabaja solo al costo para atender problemas puntuales. Bueno, se me escapan ahora los otros ítems pues, que están incluidos en el tópico de extensión. Sin embargo, hay que decir que es la función que más trabajo nos ha costado medir, porque nosotros sabemos que el trabajo social lo hacemos, pero medir impacto en comunidad casi que tendría que hacerse disciplinariamente. Entonces, en términos de indicadores del mismo plan de desarrollo, el tema de extensión siempre es el que está en construcción, el que no está maduro. Bueno, la actividad de investigación en docencia es un poco más sencillo, ¿no? Un poco más tangible. Pero pues así las cosas, digamos, hacemos el trabajo, pero estamos en mora de seguir midiéndolo, ¿no? En términos de la extensión. Y en términos de posgrados y maestrías, el crecimiento, digamos, fue importante. En este momento nosotros, Luis Eduardo, la cifra de maestrías, si la tuviera en mente, actual, el crecimiento, nosotros pasamos de tenemos en este momento, pues a hoy, estamos hablando de 50 programas de maestría y los 7 programas de doctorado. Y tenemos el único programa de doctorado en ciencias de la salud de la región y el único programa de doctorado en ciencias humanas, siendo una universidad industrial de Santander. Entonces, digamos que de alguna manera cumplimos. Siempre habrá más demanda de lo que podamos atender, pero la labor se está haciendo. Sí, creo que... Gracias, buenas tardes a todos y todas. Yo quiero decirles que América Latina es uno de los continentes más desequilibrados en el acceso económico. Tenemos muchos pobres por un lado y por otro lado mucha gente con muchos recursos, más bien pocos ricos pero con mucho dinero. Y cada vez esta brecha es más grande. Entonces las universidades tienen muchos desafíos y una de ellas es la innovación. Por la explicación que nos hace, parece que la innovación está dirigida a la universidad con la empresa. Por eso le pregunto qué impacto social ha descubierto esta investigación
cómo ha favorecido al ciudadano de a pie, tomando en cuenta el contexto que he señalado de nuestros países latinoamericanos. Bueno, muy bien, comparto plenamente el dato de contexto, pero quisiera dar dos datos que de pronto se me escaparon de la universidad. Nosotros, del presupuesto general de la universidad, las matrículas corresponden al 6% del ingreso total de matrícula. Y atendemos, en Colombia, los estratos socioeconómicos de las viviendas están de 1 a 6. Obviamente el 1 es el nivel más bajito. Nuestros muchachos están en el nivel 1, 2 y 3 en el 85% del total de la población. O sea, está muy dirigido en términos del pregrado. Solo pues para que no se quedara pues otra idea con respecto a la universidad. Respecto al tema de innovación, realmente, como les contaba al comienzo, la declaración de innovación tecnológica fue una delimitación metodológica del estudio. Es decir, nosotros, no es que la universidad no tenga ese componente, de hecho, en la maestría de gerencia de innovación, el tema de innovación social se está trabajando específicamente en la innovación para la educación. Nosotros participamos del Pacto por la Educación, con, de hecho, aplicación de instrumentos de innovación como el Design Thinking para el desarrollo de espacios, digamos, de enseñanza para la educación media y básica, como algunos de los ejemplos de innovación social. Yo les decía al comienzo que este trabajo se refiere a una dimensión de la universidad, que es la dimensión tecnológica, por una delimitación básicamente metodológica, pero por supuesto la universidad tiene, digamos, la innovación social, incluso en la Facultad de Ingeniería, como área de intervención declarada. ¿Sí? Y muy puntualmente con el tema de educación estamos trabajando muy directamente, educación básica y media. Muy bien, agradecemos a la doctora Piedad Arenas de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. A continuación, ustedes ya lo conocen, voy a invitar al doctor Luciano Rodríguez Marcelino de Brasil con el tema Ventaja competitiva en la educación superior, liderazgos, calidad, consorcio, generación de relevo y orientación por resultados. Con ustedes, el doctor Luciano Rodríguez Marcelino de la Universidad de Brasil.